Decía buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Facultad de Filología. Mi nombre es Javier Marto, soy el decano de esta facultad y la verdad es que me da muchísima alegría poder saludar a tantísima gente en un acto de recuerdo a una persona que sí, que estuvo con nosotros en la facultad, que cursó filología inglesa, pero que tuvo una actividad fundamentalmente literaria fuera de esta facultad, pero ha dejado una huella realmente imborrable en esta facultad. Antonio Rivero Tarabillo era una imagen bastante frecuente verla por estos pasillos, por la facultad, bueno, por toda Sevilla. Y se ve que tenía muchos amigos y amigas. Basta ver el público que tenemos hoy presente aquí. ¿Y qué puedo decir como decano? Yo personalmente no lo traté porque, bueno, yo soy germanista, además soy lingüista, en fin, un poquito alejado de la literatura, pero me alegra como decano poder celebrar un acto en esta facultad donde veo a tanta gente conocida. Veo a nuestra querida María Losada, decana de la Facultad de Humanidades. Veo a Fran Lorenzo por ahí, lo tengo un poco también de la Olavide, y veo a tantos compañeros que solamente puedo pensar qué pena que no llegué a conocer mejor a Antonio. Qué pena. Yo simplemente voy a dar la palabra ahora a mis compañeros, a Carolina Sánchez Palencia, directora del departamento. Bueno, no voy a dar la palabra, me acaban de decir que no debo dar la palabra. Pero quiero dar las gracias a todos los miembros de esta mesa, a Carolina, a María, a Nacho, por supuesto, nuestro siempre querido, inconfundible Manolo Almagro, que hace tiempo que no lo vemos por esta facultad, y a Ricardo, el inserso. En fin, pues nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy y vamos a ver un pequeño vídeo. Tiene la palabra el profesor Almagro.
Muchas gracias. Empiezo yo por aquello de Age Before Beauty. Bueno, yo voy a ser breve y no es una amenaza. Y voy a leer precisamente porque para decir todo lo que quiero decir y no decir, no tomar el tiempo de los demás, ¿no? Lo primero que también una aclaración, que nadie piense que yo me estoy haciendo un umbral aquí, es decir, que he venido a hablar de mi libro. Lo que pasa es que me han pedido que hable de un libro en concreto en el que tengo una relación evidente con Antonio, y es de eso precisamente de lo que voy a hablar exclusivamente. Lo primero que me gustaría decir es que estamos aquí en un homenaje a nuestro querido Antonio Rivero Taravillo. Sus iniciales son homenaje a nuestro querido Antonio Rivero Taravillo. Sus iniciales forman la palabra arts, que en inglés, como todos saben, significa arte. Estoy seguro de que no soy el primero en darse cuenta de esto. Estamos en un homenaje a arts y en un homenaje al arte, el arte de la palabra, una versión de la cual la poesía y la traducción ejerció con arte magistral nuestro añorado Antonio. Conocí a Antonio cuando fue alumno mío en un curso de literatura inglesa en tercero. Un día, al final de la clase, se me acercó un chico hasta entonces tímido y que se esforzaba por pasar desapercibido, y me dijo que, ya que lo teníamos en el programa de lecturas, ¿por qué no hacíamos un homenaje a Ezra Pound con motivo, no sé si de la efeméride de su nacimiento o de su muerte? Yo me alarmé. ¿Un alumno interesado por la literatura, que además conocía a Pound antes de verlo en clase? Pensé que quizás la calidad del hashish en el campus había mejorado, o que había una oferta 3x2 en cervezas. Pero Antonio no fumaba y aún no había descubierto los placeres etílicos de Irlanda. Su propuesta acabó materializándose en un homenaje allí en la misma clase con la lectura de poemas por el propio Antonio y por otros alumnos que en aquella época también estaban interesados en la literatura, sin preguntar si aquello entraba o no en el examen. Eran otros tiempos. Antonio dejó la carrera y tiempo después nos reencontramos viviendo en la misma urbanización en las afueras de Sevilla. No recuerdo cómo, pero un día le comenté que estaba pensando en hacer una antología de poemas de Pound, con una introducción y notas, y una selección de poemas previos a los cantos. Le pregunté si él se atrevería a hacer la traducción. Él se me quedó mirando un segundo y, atendiendo a su ya evidente querencia, había descubierto ya su verdadera patria, me contestó con arrojo: «Sujétame la Guinness». Después de muchas vicisitudes, de las cuales ustedes agradecerán que yo no les hable, la Universidad de Sevilla editó esta antología con la portada de un definidor dibujo de Ezra Pound a cargo de Godier Brechka, amigo personal de Pound. Es una antología concebida para mostrar la diversidad creativa de este autor, lo cual constituía un inmenso reto para cualquier traductor. La idea era allanar el camino del lector que luego se quisiera adentrar en los cantos. La antología reivindica su figura como poeta y como traductor y rinde tributo al generoso mecenas de otros autores, porque versionando alguna canción, sin Pound no soy nada, como podrían atestiguar T.S. Eliot o James Joyce, entre otros. Y una última nota sobre la cualidad de esta antología y en especial de la traducción. Cuando la editorial Cátedra encarga al profesor Javier Coy una edición revisada de la traducción de Vázquez Amaral de los cantos, el profesor Coy escribe una introducción para dicha edición y en ella utiliza, citándola, la traducción que Antonio realizó de algunos poemas de Pound. De esta manera, la traducción que Antonio hizo de poemas de Pound completó el círculo, reuniéndose en la edición de Javier Coy con otras traducciones de la obra de su tío Ezra, como él lo llamaba algunas veces, aunando la actividad de la creación y la traducción, quehaceres comunes a Antonio y Ezra Pound. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manolo. Me he dado cuenta que me he dejado sin saludar a tantos compañeros de la facultad, a los que saludo muy afectuosamente. Carolina. Muy bien, pues muchas gracias, señor decano. Quiero agradecer, en primer lugar, a Nacho, el artífice de este homenaje. Qué oportuno que, además, lo celebremos en el aula Luis Cernuda, un poeta al que Antonio dedicó tanta vida. Desde luego hay personas aquí que tenéis unos vínculos más fuertes de amistad con Antonio, pero a mí sí me unió a él pues la admiración, la gratitud y su amor por las letras en todos sus sentidos, ¿no? Hoy Antonio vuelve a su casa, vuelve a una facultad y a un departamento a cuya nómina de profesores no perteneció oficialmente, pero que sentimos como nuestro. Por eso, por su amor por la literatura, por los textos, por las personas que tantos de nosotros compartimos. Antonio siempre estaba, siempre aceptaba, siempre participaba, siempre colaboraba, siempre se comprometía con aquello que se le pedía, desde un homenaje a Virginia Woolf hasta Keats, hasta ese acto conmemorando 1922, ese año emblemático en las letras inglesas, que se convirtió en una novela suya casi enciclopédica. En las celebraciones del Bloomsday, en un recital de poemas de Shakespeare, Yeats, gracias a Antonio, pues fui a Sligo, que es una ciudad preciosa y a la que él iba bueno, pues regularmente, ¿no? Allí hay un festival sobre el poeta irlandés. Bueno, yo tengo poco más que decir. Antonio era discreto, tímido, pero se desnudaba y se descarnaba en su poesía. Quienes habéis leído sus poemas seguro que coincidís conmigo. Y yo muchas veces pensé, cuando leí alguno de sus textos, qué suerte ser el tú de ese poema. Qué privilegio, Teresa. Gracias por invitarme a inmortalizar a Antonio a través de la memoria afectiva de su obra y de su persona. Una persona que lo ha sido todo en el mundo de las letras. Librero, poeta, editor, traductor, divulgador, lector y hasta pregonero a título póstumo. Se fue en silencio, despacio, pero desde luego no desapercibido para quienes tanto lo querían, en un mundo vertiginoso, sin cabeza, en un mundo donde habita el olvido, pero donde te imaginamos, Antonio, paseando por esos vastos jardines sin aurora. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que tiene la palabra. Sí, vale. Muy bien, muchísimas gracias, señor decano. Muy buenas tardes a todos. Yo había titulado estas palabras ¿qué decir de Antonio? Porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos a un Antonio personal. Y hablo de Antonio, del Antonio que yo conocí. Lo conocí en la universidad y lo llamamos Poundito. Poundito como el pequeño Pound, porque los admirábamos mucho por haber trabajado con el grande Almagro, que Almagro era para entonces nosotros el grande del modernismo, y se atrevió con él a traducir los cantos de Pound, cosa que nadie hizo, nada más que él. También lo conocí fuera de la universidad como uno de los valientes que empezaron a ser emprendedores de los de verdad, no de los de ahora que necesitan un taller y un curso para prepararse. Yo creo que él se preparó en una biblioteca pequeñita, en una librería de Valladolid, creo. Y después empezó a ser valiente y a poner una librería en Sevilla, que después tuvo su sucursal en Huelva, la English Bookshop. Creo recordar que tenía como marcadores algo que era como el fondo negro y las letras doradas, algo así, todavía me acuerdo de ella. Y ello alegró a un barrio entero, al barrio de Nervión, porque le llevó muchos libros, le llevó una persona que sabía mucho de libros.
y se preparó y lo preparó muy bien para ser después el director y yo diría el disfrutador de la Casa del Libro, porque estaba allí y disfrutaba mucho de lo que hacía. También, además, lo conocí como conferenciante porque vino a una jornada sobre lengua y literatura irlandesa cuando yo estaba en la Universidad de Huelva. Él había, como sabéis todos, aprendido gaélico, tanto escocés como irlandés, y dejó patidifusos a todos mis alumnos porque empezó a hablar y a leer poesía irlandesa en español, en irlandés, y cambiando al irlandés con una facilidad espasmosa que nos dejó hecho, vamos, una sorpresa para todos, hablando del Cuchulainn y compañía. Tampoco se perdía las conferencias y menos las conferencias de sus amigos. Y recuerdo que nos pidió con Teresa asistir a la lectura de Theo Dorgan en el Alcázar, en el último Aedean, que organizó la UPO este noviembre 25. Pero además también lo conocí como asesor literario de la Feria del Libro de Sevilla. Me invitó a una mesa redonda entrañable con Enrique Jordá, que se llamaba Las 4 calas de la literatura irlandesa, en la que yo debía hablar de Edna O'Brien, que me gusta mucho, pero que me fui empequeñeciendo cada vez que lo oía hablar a él. Y según hablaba él, más pequeñita me sentía. También está con nosotros ahora en una página web que se llama Weire, que es como West Andalusian Ire, como la parte andaluza occidental de Irlanda, que compartimos mucho, compartimos de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba, la UPO, y de la que nunca va a salir, porque lo vamos a nombrar miembro honorario ya sobre la marcha. Pero sobre todo para mí Antonio era un hombre serio, con un sentido del humor infinito, un lector infatigable, un crítico riguroso y entendido. Y me ha permitido mucho, después de tantos años, poder hablar con WhatsApp por Martín, mandar abrazos a Teresa y decirle lo que le dije a Martín ese día. Todos los que lo conocemos lo llevamos en el corazón, creo que es así. Se han hecho muchos homenajes de Antonio, para Antonio y sobre Antonio. Se leyó su pregón en la 48 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en Sevilla, como sabéis, y la tituló Breve relación de un libro viejo, donde se presentaba, y eso sí me llegó al corazón, como desencuadernado, baqueteado, dolorido, como el descolocado mueble viejo del tango de Gardel. Así que estamos ahora en otro homenaje, otro de los muchos, pero esto es muy importante porque se hace, como ha dicho Carolina, desde su universidad, desde su departamento, entre amigos, entre colegas, entre su promoción. Yo también estuve en esa clase en la que leyó a Pound, y entre sus profesores, un sitio donde aquí vino mucho, se le invitó bastante y desde que nos dio muchas lecciones, tanto en clase como en los pasillos. Y se organiza por un grupo de investigación que también él quería mucho, el grupo de investigación de Joyce, gracias a Ricardo, a Nacho, a Jeff, a todos los que estáis aquí, que siempre, además, tiene en cuenta los detalles cuando celebra algo. Yo me enteré ayer que ayer fue su cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Antonio, con lo cual hoy realmente estamos celebrando el estar aquí juntos y recordándolo. Y también muy cerca de Bloomsday, que para él era tan importante y que también apreciaba. Así que él sabía, hablaba y escribía de Joyce, y también sabía mirar a Joyce con distancia, con esa distancia que también tenía Flann O'Brien, que declaraba que estaba en contra de la industria de Joyce y de los aburridos académicos. Pero de lo mucho que escribió sobre Joyce, me encantó su libro 1922, que también has comentado con Carolina, ¿no? Que es un paseo con él, porque va de narrador como un guía en ese bullicioso París de principios de siglo, con los grandes autores de los que habla como si fueran sus primos, más o menos sus familiares, ¿no? Como si hubiera vivido con ellos. Igualmente disfruté muchísimo otro libro maravilloso que se llama Viaje sentimental por Inglaterra, donde tirando de Stern hace un recorrido que le han llamado el mapa afectivo y cultural de Inglaterra, pero en realidad para mí es simplemente un libro de vida y un libro de viaje que es ejemplar. Y siempre aprendí mucho de Antonio, mucho de él. Siempre la historia de Sevilla que dejó, hablando de su librería, para mí es magnífica, en ese libro que se llama Un lugar en el libro. Me pareció de importancia histórica porque nos enseñó lo que somos, lo que éramos y lo que hemos visto, el ver esa transición que hemos experimentado todos de la librería pequeñita a esa gran almacén de librería que parece que vemos ahora. Así que hoy, como detalle al grupo de investigación que lo invita, y en torno a Joyce y a todo lo irlandés, voy a destacar muy brevemente 2 artículos que a mí me encantaron y que disfruté muchísimo y que precisamente habla sobre su visión o sus visiones, porque fueron muchas de Dublín y de Irlanda. El primero es un artículo que publicó El País en el 2007, en la parte que se llamaba El suplemento del viajero, que se llamaba Puertas para entrar en Dublín. Y es maravilloso porque si ven el artículo está todo lleno de puertas de colores, todas las puertas de colores de Dublín. Y así empieza, se lo leo muy rápido. En postales o carteles, sus postigos. En la literatura céltica siempre ha aleteado la aliteración. Efectivamente, en las guías turísticas o en la realidad la sobrepasa.
Dublín se jacta de sus puertas, hermosas puertas georgianas que dan carácter a la capital de Irlanda, verdes, azules, blancas, de colores brillantes, todas resaltan contra el gris de la piedra o el rojizo y monótono ladrillo, como el abotargado rostro de Beodo, de lo que están hechas muchas de sus fachadas, algunas barbadas por la hiedra. Y acaba hablando de todos los autores que él conoce irlandeses. El interés del artículo, además de esas puertas tan bonitas en colores, es el hecho que elige muchas puertas de Irlanda para recorrer todo Dublín. Y entonces mete puertas de la librería, puertas del Trinity College, las puertas del Palace, las puertas del Hotel Longfield y sobre todo la puerta famosa del número 7 de Seckley Street, que es la casa de Leopold y Molly Bloom. Y así acaba con Dublín como una puerta de Irlanda y acaba una frase muy bonita, una exclamación que dice: a puertas de Dublín, de par en par Irlanda nos espera, como siempre la esperó a él. Y el segundo artículo, y voy acabando, es la crónica de Dublín, que la escribió el 1 de noviembre del 2023. Muy interesante porque habla de Dublín tras la pandemia. Fue la primera vez que fue a Dublín, la última vez había sido en el 2019 y aquí volvió a acercarse en el 2023. Y curiosamente, hablando de Dublín, la dedica a sus amigos españoles, los españoles y los latinos por Dublín. Borges en Dublín, García Márquez en Dublín y todos sus otros amigos, Enrique Vilamatas, Antonio Soler, y acaba bebiendo una pinta con John Banville, ¿no? Y hablando de lo que es muy recomendable ese artículo. Y ya acabo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Cada uno tiene su Antonio, cada uno tiene su visión de este escritor ejemplar. Yo no he entrado, como ha hecho Carolina, en la magnífica capacidad como poeta que tuvo como traductor, en cómo sabía emocionarnos con imágenes muy simples, muy profundas, o en averiguar cómo se las arregló, cómo de difícil fue que ese ingenio que tenía para darle la vuelta al lenguaje, cómo hacía, y dar la palabra, el término preciso y exacto para querer decir lo que decía el autor traducido, pero creando una obra mucho más bella. Así que me quedo y termino con una de sus frases, la descripción que hizo de los títulos de los libros, en la que decían que tenían una tinta indeleble del afecto. Así que yo creo que, Antonio, nos has dejado, pero nos quedan tus libros y nos quedan tu recuerdo, que realmente es indeleble. Muchas gracias. Carlan, me acuerdo de la Irlanda que no hemos conocido, porque un arpista ciego esta noche nos llora, a pesar de los siglos y las tierras en medio, a pesar del alcohol que mis ojos empaña. Porque un arpista ciego esta noche nos llora, con una melodía tan triste como hermosa, tan bella como el lago que en tu risa hubo un día, con sus dedos recorre las cuerdas de tu ausencia. Son látigos las cuerdas y cuerpo la memoria, y la música es siempre un suplicio aceptado, compases más punzantes cuanto más te recuerdo, porque un arpista ciego esta noche nos llora. Me acuerdo de la Irlanda que no hemos conocido, florida como mayo cuando besa las zarzas, por eso me conmueve con su música el bardo, y bebo, por ejemplo, porque tú no estás cerca. Porque un arpista ciego esta noche nos llora y sus ojos nos miran porque tú ya no estás. Porque ya nada queda y sus ojos nos miran cuando yo nada soy porque soy tu carencia. Bueno, ahora voy a hacer solamente unas palabras, ¿de acuerdo? Lo primero, bueno, este homenaje obviamente está todo constantemente comentado con Teresa. Yo desde hace mucho tiempo te comenté que esta facultad le debía un homenaje a Antonio. En el día de hoy, que era obviamente 11 de mayo, que era lo más cercano a su cumpleaños, en el aula de Cernuda, aunque lamentablemente el cuadro de Cernuda parece que ha desaparecido, pero en fin, esto demuestra que nada es perfecto en esta vida, ¿no? Y como digo, bueno, es un placer estar aquí, Fernando Antonio. Yo también lo conocí en la carrera. Para mí no era tanto Poundito como Antonio Pound, ahora que recuerdo. Sin duda era ese chico un poquito especial que comentaba Manuel Almagro, ¿no? Que se notaba que tenía algo, que era diferente, ¿no? Y que tiene un amor por la literatura que no era normal. Y realmente lo superaba al resto de compañeros, ¿no? Y el tiempo, lógicamente, lo ha puesto en su sitio, ¿no? Con la eminencia que era Antonio, ¿no? Así que yo también tuve, pensando, ¿qué puedo aportar yo? Yo tuve la inmensa fortuna de, creo que fui la única persona que trabajó con Antonio en la librería de English Bookshop. Él fue mi jefe durante 3 meses
Nos llevamos muy bien, por cierto, pero realmente ahí conocí un poquito el Antonio muy detallista, muy metódico, ese amor por los libros que luego, obviamente, lo llevaría a fundar y a dirigir la Casa del Libro, ¿no? Pero, como digo, esos 3 meses me hicieron conocer a Antonio desde una perspectiva distinta. Estos días lo estaba pensando, ¿no? Que me venían muchos recuerdos de tantos años de estar con Antonio, ¿no? Ahora, vamos a escuchar. Antonio dedicó muchísimo tiempo, de las muchas cosas que hizo, a la traducción literaria, sobre todo en lengua inglesa, que es realmente el área que hoy lo homenajea. Así que ahora vamos a escuchar traducciones de Antonio de 5 grandes nombres de la poesía en lengua inglesa, por orden cronológico. Primero a William Shakespeare, se van a leer 2 sonetos de Shakespeare, primero en inglés, luego traducidos. Luego 2 poemas de John Keats, poeta romántico que yo creo que está en toda la obra de Antonio. Yo cuando leo a Antonio, yo noto la musicalidad, la elegancia y la ligereza de John Keats. Está en todo lo que escribió Antonio. Antonio siempre decía que sobre todo era un poeta, yo creo que es cierto, pero un poeta que traducía, que escribía prólogos, que hizo biografías, pero la huella de Keats para mí es indeleble, ¿no? en todo lo que escribió Antonio, ¿no? Luego el tercer poeta va a ser una mujer, Emily Dickinson. Además, son poemas que tienen que ver con este departamento porque fueron unas traducciones que le encargó el profesor a Jeff Simons para un congreso mundial sobre Dickinson que hubo en esta facultad en el verano del 2023 o 24, si no me equivoco. Luego, cronológicamente nos vamos acercando, luego aparece Yeats. Antonio tuvo la temeridad, para mí, yo lo reconozco, de traducir la poesía completa de Yeats, que suele ser una verdadera locura. Poemas que tiene místicos, en fin, sobrenaturales, pero bueno, Antonio salió totalmente indemne, salió glorioso. Ahí está la edición en pretextos, tiene prácticamente 1000 páginas en letra muy fina y en papel Biblia. Y luego vamos a terminar, volvemos un poquito al principio, con el libro que publicó con el profesor Manuel Almagro, leyendo 2 traducciones de Antonio de Ezra Pound. Como digo, un poquito cumplimos parte de la ingente labor traductora de Antonio, pero creo que refleja bastante bien todo lo que fue su empeño, ¿no? por traducir siempre y buscar la palabra exacta, ¿no? Como decía Juan Ramón. Así que nada más, en inglés lo va a leer siempre el profesor Jeff Simons, le agradezco su generosidad, y luego contamos con José de María Romero Barea para leer parte de las traducciones y luego con Benigno del Río también para leer otras cuantas. Así que, Jeff, ¿se te parece? Perdón, si no lo he comentado, al final va a haber un turno de intervenciones para quien quiera aportar, decir unas palabras sobre Antonio. No lo he comentado, me disculpo, ¿de acuerdo? Como digo, un poquito cerraremos con eso, porque hay gente, lógicamente, que está aquí, que no es de inglesa, afortunadamente, ha venido gente de toda la facultad, y como digo, al final, que lo desee expresar su admiración, su gratitud a Antonio, tendrá ocasión para hacerlo. Así que, Jeff, va a empezar leyendo. Te paso el micrófono, ¿vale? Shakespeare, Sonnet 54. Oh, how much more doth beauty beauteous seem by that sweet ornament which truth doth give. The rose looks fair, but fairer we it deem for that sweet odor which doth in it live. The canker blooms have full as deep a dye as the perfumed tincture of the roses, hang on such thorns and play as wantonly when summer's breath their masked buds discloses. But for their virtue only is their show. They live unwooed and unrespected fade, die to themselves. Sweet roses do not so. Of their sweet deaths are sweetest odors made, and so of you, beauteous and lovely youth, when that shall vade by verse distills your truth. Cuánto más bella la verdad se muestra con ese dulce adorno de ser fiel. Bella es la rosa, pero aún más bella la convierte el olor que en ella vive. Tanto color posee el agavanzo como el fragante tono de las rosas. Igual pende entre espinas
y se mece, cuando el soplo de estío abre sus pétalos. Mas solo en la virtud se diferencian, pues nadie le da amor, se mustia solo y así se muere. No como las rosas, que al morir dan aromas más fragantes. Así de ti, mi verso, hermoso y joven, destilará tu bien cuando te apagues. Sonnet 98. From you have I been absent in the spring, when proud-pied April, dressed in all his trim, hath put a spirit of youth in everything, that heavy Saturn laughed and leapt with him. Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell of different flowers in odor and in hue could make me any summer's story tell, or from their proud lap pluck them where they grew. Nor did I wonder at the lilies white, nor praise the deep vermilion in the rose. They were but sweet, but figures of delight, drawn after you, you pattern of all those. Yet seemed it winter still, and you away, as with your shadow I with these did play. No estuve junto a ti en la primavera, cuando el ufano abril, engalanado, su toque juvenil ponía en todo, tanto que hasta rió el grave Saturno. Ni el canto de las aves, ni el aroma de las flores de mil tonos y perfumes me hicieron solazar en su estación, cogerlas del vergel en que crecían. No me sorprendí ante el albor del lirio, ni honré el hondo bermejo de la rosa. Dulces eran figuras deliciosas en ti inspiradas. Tú eras su modelo. Mas parecía invierno y tú tan lejos, con ellas, cual tu sombra, me entretuve. John Keats' Ode on a Grecian Urn, Section 2. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ye soft pipes, play on, not to the sensual ear, but more endeared, pipe to the spirit ditties of no tone. Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss, though winning near the goal, yet do not grieve. She cannot fade, though thou hast not. She cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever wilt thou love, and she be fair. Si un son oído es dulce, aquel no oído es más dulce aún. Seguid pues soplando, no para el oído sensual, suaves flautas, con un silente son para el espíritu. No dejarás tu canto, bello efebo, ni perderán los árboles sus hojas. Nunca puedes besarla, osado amante, tan cerca de tu meta. Mas no sufras, no se ajará aunque no alcances tu dicha. Siempre la amarás y ella será hermosa.
two sections. Should we go English, Spanish, English, Spanish? Ode to a Nightingale, sections 7 and 8. Thou wast not born for death, immortal bird. No hungry generations tread thee down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home she stood in tears amid the alien corn, the same that ofttimes hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. De la Oda a un ruiseñor. No para morir naciste, ave inmortal, ni generaciones ávidas te huellan. La voz que oigo esta noche la escucharon antaño emperador y campesino. Quizás igual canción halló su senda tras la triste Ruth, cuando nostálgica, llorando estuvo entre tirigos extraños. La misma que hechizara a mágicas ventanas sobre el mar en olvidadas ínsulas de ensueño. Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self. Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. Adieu, adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now 'tis buried deep in the next valley glades. Was it a vision or a waking dream? Fled is that music. Do I wake or sleep? Olvidadas, doblando, la palabra me trae de ti hasta mi alma sola. Adiós. La fantasía no me engaña como es fama que hace. Elfo burlón. Adiós. Adiós. Tu planto se desvae más allá de estos prados y riachuelos, colina arriba, y luego se sumerge en los valles cercanos. ¿Fue una visión o un sueño en la vigilia? Huyó la música. ¿Dormido estoy o despierto? Emily Dickinson, nobody knows this little rose. Nobody knows this little rose. It might a pilgrim be, did I not take it from the ways and lift it up to thee. Only a bee will miss it, only a butterfly, hastening from far journey, on its breast to lie. Only a bird will wonder, only a breeze will sigh. Ah, little rose, how easy for such as thee to die. Nadie conoce esta pequeña rosa. Pudo haber sido un peregrino si para dársela a ti no lo hubiese cogido del camino. Solo la echará en falta una abeja, una mariposa solamente, que rauda va tras largo viaje para yacer en su vientre. Solo preguntará un pájaro, solo una brisa suspirará, ah, pequeña rosa, qué fácil es para ti expirar. Dickinson, wild nights, wild nights. Wild nights,
wild nights. Were I with thee, wild night should be our luxury. Futile the winds to a heart in port, done with the compass, done with the chart. Rowing in Eden, ah, the sea, might I but moor tonight in thee. Noches locas, si contigo estuviese, las noches locas serían nuestros deleites. Vanos los vientos, para un corazón en la rada, ya sin la brújula, ni la marina carta. Remando en el paraíso, ah, el mar sí, ojalá esta noche echara amarras en ti. William Butler Yeats, The Lake Isle of Innisfree. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin build there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. La isla en el lago de Innisfree. Me levantaré ahora e iré. Iré a Innisfree y haré allí una humilde cabaña de arcilla y zarzas. 9 hileras de judías tendré allí y una colmena que me dé miel. Y viviré solo en un claro entre el zumbar de las abejas. Y allí tendré algo de paz. Pues la paz viene gota a gota y cae desde los velos matinales a donde canta el grillo. Allí la medianoche es una luz tenue y un cárdeno brillo el mediodía. Y colman el atardecer las alas del pardillo. Me levantaré ahora e iré, pues siempre día y noche oigo el rumor del lago ante la orilla. Cuando estoy en la calzada o en las grises aceras, lo oigo. En lo más hondo de mi corazón. Yeats, an Irish airman foresees his death. I know that I shall meet my fate somewhere among the clouds above. Those that I fight I do not hate, those that I guard I do not love. My country is Kiltartan Cross, my countrymen Kiltartan's poor. No likely end could bring them loss, or leave them happier than before. Nor law nor duty bade me fight, nor public men nor cheering crowds. A lonely impulse of delight drove to this tumult in the clouds. I balanced all, brought all to mind. The years to come seemed waste of breath, a waste of breath the years behind, in balance with this life, this death. Un aviador irlandés prevé su muerte. Estoy seguro de encontrar mi fin
en un alto lugar sobre las nubes. Odio no tengo a aquellos que combato. Amor no tengo a aquellos que defiendo. Kiltartan-Cross es mi patria. Los pobres de Kiltartan, mis compatriotas, nada seguramente cambiará para ellos. Ni más pobres serán, ni más felices. No me obligó a luchar deber ni ley, ni hombres públicos, ni encendidas masas. Un solitario afán de plenitud llevó a este fragor entre las nubes. Todo lo sopesé, recordé todo. Los años venideros parecían un gasto de saliva en balde. Un gasto de saliva en balde, los años idos al lado de esta vida, de esta muerte. Gracias, Antonio, por todo. Bueno, si no hay objeciones, las dos poesías de Ezra Pound, para terminar. The Lake Isle. O God, O Venus, O Mercury, patron of thieves, give me in due time, I beseech you, a little tobacco shop, with the little bright boxes piled up neatly upon the shelves, and the loose fragment Cavendish, and the shag, and the bright Virginia, loose under the bright glass cases, and a pair of scales, not too greasy, and the valets dropping in for a word or two in passing, for a flip word, and to tidy their hair a bit. O God, O Venus, O Mercury, patron of thieves, lend me a little tobacco shop, or install me in any profession, save this damned profession of writing, where one needs one's brains all the time. Oh Dios, oh Venus, oh Mercurio, patrón de los ladrones, concededme a su debido tiempo, os lo suplico, un estanquito, con las resplandecientes cajetillas apiladas ordenadamente en los estantes, y el suelto y fragante Cavendish, y el tabaco picado y el brillante Virginia a granel tras las brillantes vitrinas, y una balanza no demasiado grasienta, y las putas dejándose caer para decir algo de paso, con descaro y arreglarse un poco el pelo. Oh Dios, oh Venus, oh Mercurio, patrón de los ladrones, prestadme un estanquito, o establecedme en cualquier profesión, salvo en esta maldita profesión de escritor, en la que uno necesita su cerebro todo el tiempo. Taking Leave of a Friend by Lai Po, translated by Ezra Pound. Blue mountains to the north of the walls, white river winding about them. Here we must make separation and go out through 1,000 miles of dead grass. Mind like a floating wide cloud, sunset like the parting of old acquaintances who bow over their clasped hands at a distance. Our horses neigh to each other as we are departing. Gracias. Despidiendo a un amigo. Montes azules al norte de las murallas, blanco río que entre ellos serpea. Aquí debemos separarnos y marchar por 1000 leguas de arrasada hierba. El pensamiento como una alta nube flotante, el ocaso como la separación de viejos
conocidos, que a una distancia se inclinan sobre apretadas manos. Nuestros caballos relinchan uno a uno mientras partimos. Rihaku. Cansada está mi mano de escribir. Nunca se atasca mi afilada punta, derrama mi pluma de fino pico, un trazo azul como un escarabajo. Corre un arroyo de sabiduría desde mis dedos limpios y morenos, vierten sobre la página su trazo de tinta del acebo de piel verde. Va mi pluma pequeña y goteante sobre un montón de espléndidos libros que habrán de poseer los poderosos. Mi mano está cansada de escribir. Ahora el profesor Juan Fernández, del Departamento de Lengua Inglesa, va a leer algunos poemas de Antonio que ha seleccionado. Tengo que ser muy conciso, lamentablemente, porque tampoco queríamos que la cosa se nos alargara demasiado. Bueno, yo todo lo que voy a decir son palabras de Antonio. Son dos poemas suyos, precediendo algunas palabras de él que he encontrado que tienen relación, y las líneas finales de la novela en 1922, que creo que es un broche adecuado. El primer poemario es Svarabhakti, donde la filología es muy importante, por eso creo que era adecuado traerlo aquí. Entonces encontré una entrevista, salió en marzo de 2019 y en el 19 de mayo del 19, en el Diario de Sevilla, Braulio Ortiz le hizo una entrevista a Antonio. Entonces le dice, usted define Svarabhakti como un libro de filología, de amor por la palabra. Y dice Antonio, la palabra filología puede asustar, puede sonar a algo sesudo, académico, árido, y no es el caso. Filología etimológicamente significa amor por la palabra, y Svarabhakti es un libro de amor por la palabra, y también de palabras de amor. Se entrecruzan los poemas amorosos y eróticos, con los de culto a la literatura, a figuras tutelares, a mitos, que en mi caso son elementos ligados a la vida. Es un canto de amor a la poesía y un libro de poesía de amor. ¿No? Entonces, voy a leer el primer poema del libro, que se llama precisamente Vida y Poesía. Me pareció muy interesante, ¿no?, la relación que él traza. Sé cómo hacer un poema sobre lo que me pasa. Lo que no sé es cambiar lo que me pasa para que el poema sea distinto. Las palabras están donde deben estar, pero la vida, siempre dislocada, retuerce los versos, los sincopa, aunque sean una balsa de aceite, siempre a punto de arder por su cerilla. Ojalá los días tuvieran cada acento en su sitio, perfecta la medida y bien planchada la raya de la vida. Pero esta está llena de hiatos y sin élices cuando lo toca, y arrugada la cara que refleja el poema en la suya. El segundo poema es del último poemario de 2025, con el que ganó la 25ª edición del premio de poesía Paul Beckett, que se llama Un invierno en otoño. Entonces, como parece que hay mucho de testimonio, ¿no?, de legado en ese poemario y las circunstancias que se escribieron, encontré de la obra de Antonio La orfandad de Orfeo, que está publicada en Apeadero de Aforistas, Temata Editorial, unas pequeñas líneas que me parecieron interesantes. Dice Antonio, todos los poemas son testimoniales, pero no de las vivencias de su autor, sino de su destreza con las palabras. Voy a leer un poema que a mí me ha gustado especialmente del poemario, que sorprende cuando uno ve el título y después lee el poema, que se llama Vendrán tiempos peores. Vendrán tiempos peores como estos, ya lo son de otros que llevaban hasta aquí. Pero también ahora hay momentos que no pude imaginar en su belleza. Una serenidad de comprender, tarde, muy tarde, esta verdad manifestada. Jamás la vida fue tanto tesoro como a tu lado. Aunque el viento sople de otra dirección, proyectos, planes,
sueños y quimeras, el temporal no ha conseguido arrancarnos. Aún juntos tenemos un mañana que comienza hoy. Jamás la vida es, será, tanto tesoro como a tu lado. Y ya para acabar, las últimas líneas de la novela, 1922, ya se ha hablado de, ¿no?, bueno, mucha relación con nuestro grupo, de ese annus mirabilis, ¿no? Hay tantos horribilis, ¿no?, que es bueno agarrarse a unos mirabilis. Y es curioso porque ha comentado Nacho que él veía el sello de Keats, ¿no? Y es que el último capítulo de la novela, que es un poco especial, se llama Adieu. Y en uno de los poemas que ha leído Jeff ha salido muchas veces, no sé si de ahí lo ha tomado, me ha parecido interesante. Entonces, una despedida y me parecía bien cerrar con estas líneas. Acaba eso ya y vámonos de viaje a Provenza, a Mauricio, lejos y al sol, que te lo has ganado. Ahora ya he acabado, pero no sé qué haré en adelante. Ser joven es trabajar para la nostalgia. Viejo, espantar en vano la melancolía. Surco significaba para ti la simiente sembrada por sembrar. Con ella iba el sustento de los tuyos. Mira las misas de tu juventud, su lengua de parábolas de grano. El latín verso significa surco que tu hijo cultiva. Entre sus callos, la azada abre camino a la cosecha, con la pluma de su arado dibuja cuanto sé de ti, tu vida, tu gente. Porque este es el fruto de su labranza, que en un suelo distinto, en otro clima, en un libro suyo que leo, sustento, sustantivos, semántica, simientes, resplandezca viva tu imagen, ahora que continúas ya en ella, dándole abono a la tierra, su tierra. Bueno, y ahora sí, si no me equivoco, abrimos un turno de intervenciones. Si alguien quiere comentar algo sobre Antonio, en fin, evocarlo, comentarlo, me consta que hay personas que han pedido la palabra. Rogaría que fuéramos breves para no alargar mucho el acto, pero como digo, el profesor Vázquez Medel, me consta que quería decir algo, era el compañero de la facultad. Muchas gracias. Muy brevemente, primero agradeceros al grupo de investigación, a los compañeros de Filología e Iglesia y a nuestro decano, que está siempre al frente de estas iniciativas, que nos hayamos encontrado hoy en un día tan especial en el aula Cernuda, cuando hubiera cumplido ayer 63 años, el que nació en el 63. Pero yo quería decir sobre todo una cosa. El acto es magnífico, pero es un homenaje de filología, porque como se ha leído muy oportunamente, él dio a filología su acepción más profunda de amor por la palabra. Pero yo quería añadir algo. Al final, la creación de Antonio Rivero Tarabillo será estudiada por nosotros, por los que nos dedicamos a filología hispánica. Y eso es lo que quiero reivindicar hoy también. No solo fue un excelente traductor, y tiene que estar presente en todo lo que se haga en relación con la filología inglesa. Fue un gran poeta. Y hay que decirlo con claridad, y hoy quiero decirlo yo aquí, que tuve la suerte inmensa de conocerle y de tratarle. Tenía ese sentido de la elegancia en el sentido de Ortega, el que elige elegens cuando elige bien es elegans. Y él elegía bien sus temas, sus amigos, las cosas que hacía con profunda libertad que hay que envidiarle también. Él llevó la filología a otros ámbitos que no se reducían a lo académico. Pero esta universidad también le debe mucho. Él impulsó la revista Estación de Poesía. Y él, desde su primer libro, si no me equivoco, de 2002, Farewell to Poesy, que ya de alguna manera una despedida, hasta esos últimos que fue exprimiendo porque sentía que le faltaba el tiempo, él vivió con una lucidez extraordinaria su final, y creo que eso es también un mérito. No hay que tener miedo a la muerte, sino amor a la vida, y él fue un ejemplo también de eso. Y yo quiero hoy reivindicarle sobre todo por esos últimos libros, desde Los hilos rotos del 22, La suite irlandesa del 23, Luna sin rostro del 24, o ese invierno en otoño del 25,
el año de su muerte, casi en las puertas del otoño, en la que se adentró el invierno de la muerte. Por tanto, solo quería unirme, y hay aquí compañeros de filología hispánica también, y de casi todas las filologías, y eso me parece especialmente hermoso. Y quería terminar precisamente, me alegra que al final se haya puesto incluso en la lectura magnífica que hemos tenido de él, y desde el convencimiento de que Antonio sigue vivo, porque le mantenemos vivo en el corazón, el que hizo resonar en nuestro idioma la palabra de tantos y tantos grandes creadores, entendiendo la traducción como una recreación, para mí es también un ejemplo de amor a la vida y de valentía ante la muerte. Por eso también les quiero indicar que algunos estamos trabajando desde que nos dejó para algo que parece que es muy complicado, porque nuestra ciudad a veces hace las cosas muy complicadas. Teresa sabe que nos gustaría que las cenizas de Antonio, que ella guarda con tanto amor, descansaran en el pabellón de Sevillanos Ilustres. Ya lo hablé con nuestra rectora, que apoya la iniciativa. El día 1 tengo una entrevista con el Ayuntamiento, a ver si ambas instituciones, la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, hacen que Antonio, que fue un sevillano de adopción y que le dio tanto a esta ciudad, pueda descansar ahí, no porque él lo necesite, sino porque los demás lo necesitamos. Me gustaría despedirme en ese homenaje con unos pequeños versos, pequeños grandes versos de Antonio, de Luna sin rostro, que proclama efectivamente su amor a la vida y su convicción de que no nos robarán la vida. A él no se la robaron, él la vivió con plenitud. Yo, que soy muy juanramoniano, veía en Antonio un ejemplo extraordinario de eso que quería Juan Ramón. Decía: junto a mi cuerpo muerto, mi obra viva. Y la obra viva de Antonio Rivero Tarabillo, no solo sus grandes traducciones, no solo sus casi 20 libros de poemas, sus libros de aforismos, espléndidos libros de aforismos, sus 4 novelas, todo lo que él hizo, lo estudiaremos. Yo ya lo voy a comenzar a hacer en el poco tiempo que me queda, en mi retirada y desde Filología Hispánica también. A veces encadenamos una reja a una bicicleta para que no puedan robarnos la casa. No hay cuidado. Nunca nos robarán la vida, siempre encadenada a la muerte. Gracias, Antonio Rivero Tarabillo. Me gusta Irlanda por lo inútil, por su gran capacidad para lo impráctico, que las cuerdas de un arpa solo sean mecanismo de lo que escapa y nunca lo que aferra. El hambre, por ejemplo, primera exportadora con la ayuda impagable de Inglaterra, pero también el genio, el humor y esa capacidad de que el milagro no requiera concurso de fantasmas y que un lago baste, una colina y el viento entre los juncos del ribazo. Sus grises son tan verdes que rezuman la clorofila antigua de los mitos. La luna, un gato blanco, y ronronea con su manto de druida bajo el ógam de las estrellas. Escucho los latines de los pájaros y arrastran un dejo que no es céltico ni indoeuropeo, sino eco del tiempo en el que hablábamos lo mismo los humanos y las aves. Me bato con su lengua como un héroe que nunca sacará partido alguno y obtiene, sin embargo, el galardón de vencerse a sí mismo, melladas las espadas de los verbos, medallas las espaldas de los versos y las lanzas partidas de los nombres y ese apareamiento de las preposiciones con los artículos y yelmos en las cabezas de las palabras. Las consonantes que se cubren unas a otras. Las palabras se enredan como trébol en un campo mojado por la noche.
Bueno, pues con esto termina el homenaje. Muchísimas gracias a todos los asistentes, participantes, al señor decano, a Jeff Simmons, a Joaquín Fernández, a José de Romero Barea, a Vino del Río, María Rosada, Carlos Sánchez Palencia, Manuel Magro, y a todos ustedes, sobre todo, como digo, ahora celebrar a Antonio, y como ha comentado Manuel Ángel, Antonio sigue vivo, y su obra, por suerte, siempre va a estar ahí para acompañarnos. Así que, muchísimas gracias y hasta siempre, Antonio.